Ok, ahí empezó el récord. Bueno, rápido. La semana pasada hago un pequeño raconto de la semana pasada como para entrar en tema con hilos. Perdón, avisos parroquiales, uno más que lo anoté acá. Los trabajos prácticos, bien, los están entregando, me encanta. De comentario, hay varios perfiles que no tienen el nombre, o sea, que por ahí tienen su nickname o un seudónimo y no sé quiénes son. Fíjense o me mandan un mail y me dicen, Pepito, soy yo, Juan Pérez, o en el profile de GitHub agreguen su nombre y su apellido, ¿sí? Porque después voy a armar una lista con los que van entregando a término, ¿sí? Para saber quién es cada uno de sus avatares. Bien, la semana pasada vimos procesos. Proceso era un programa en ejecución en memoria. Cuando uno crea un programita en C o en cualquier lenguaje que declara variables globales, variables locales, y lo compila y lo pone a ejecutar, el sistema operativo se fija cuánta memoria necesita ese proceso, le da un lugar en la memoria, deja lugar para las variables, deja lugar para la pila, deja lugar para algunos registros, deja lugar para que el proceso vaya anotando si tiene archivos abiertos, o pendrives abiertos, o está accediendo a la red, o lo que sea. Bueno, ¿por qué? Porque los procesos se ejecutan un rato y después el procesador los saca y los pone como en pausa, entre comillas, y agarra otro y lo ejecuta. Entonces tiene que tener toda la información como para poder sacarlo y volver a ejecutarlo. Les mostré que en los Unix-like, cuando decimos, esto lo repito por si alguno no vino, Unix-like es una manera de resumir sistemas operativos tipo Unix, o basados en Unix. En los Unix-like tenemos una llamada del sistema operativo que se llama fork, que nos permitía crear un proceso idéntico al que está haciendo la llamada, ¿sí? Un proceso que fue el práctico que hicieron. Un proceso ejecuta fork, crea otro proceso idéntico en memoria, completamente, o sea, independientes, es el hijo, pero es independiente, tiene su espacio de direcciones, sus variables, sus cosas, y desde la línea donde se ejecutó el fork en el anterior, se empieza a ejecutar el segundo proceso también. Al padre le devolvía un 0, el fork, no, perdón, al padre le devolvía el process ID del hijo, y al hijo le devolvió un 0. De esa manera, cada uno sabe quién es, cada uno sabe, yo soy padre porque la función me devolvió un número, y el otro dice, yo soy un hijo porque a mí me devolvió un 0. Después vimos que, bueno, eso, perdón, recalco, que cada proceso tiene un process ID, ¿no? Que tiene un número que lo identifica en todos los procesos del sistema. Y que hay procesos que se llaman procesos en primer plano, o procesos en segundo plano, o demonios, que son los procesos en primer plano son los que están respondiendo el usuario, los que tienen una interfaz visual que cuando maximizamos la pantallita la tenemos ahí y podemos interactuar, que nos está escuchando, está en primer plano, y cuando lo minimizamos, o los demonios que se están ejecutando en el sistema, pero que no tienen por ahí una interfaz, porque son otros procesos que están, no sé, un administrador de memoria, o alguien que está escuchando las entradas las entradas salidas de la compu, o un spool de impresión, qué sé yo, montones de un virus también, que está ejecutándose por ahí, no lo vemos, es un proceso en segundo plano. Después vimos rápidamente este dibujito, que me parece que resume bien los estados que puede tener un proceso, que es que está en ejecución, que esté bloqueado, que está bloqueado cuando necesita un recurso que no tiene, por ejemplo, está esperando que venga la salida de otro proceso para alimentarse y poder ejecutarse. Listo cuando dice ya estoy listo para ejecutarme, pero el planificador del sistema operativo no lo eligió todavía, porque vieron que el planificador tiene 500.000 procesos y va de a uno por uno eligiendo a quién ejecuta. Hay uno que va a estar en ejecución y el resto va a estar todos listos o bloqueados, ¿sí? ¿Y qué más? Y nada más. Eso, a grosso modo, eso fue... bueno, y vimos el programita que es el que hicieron en el práctico, que ya no se lo voy a repetir porque ya creo que lo vieron la mayoría. Hoy lo que vamos a ver es el tema de hilos. El tema de hilos.
Los procesos, cada uno, cuando un proceso crea otro, son dos entidades completamente diferentes y tienen algún tipo de comunicación, como el pipeline que les mostré en Linux, en la línea de comandos, pero después lo veremos más adelante, pero son sistemas de comunicación externos que tienen. Hay otra manera de crear como una especie de procesos livianos, o como, no proceso liviano no es la palabra justa porque eso significa otra cosa, pero sí, crear hilos de ejecución, pero dentro del mismo proceso. Es decir, tenemos dos hilos, pero que comparten las variables globales del programa, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos lograr cierto paralelismo de ejecución y bastante barato a nivel de memoria, porque no es que estamos creando otro proceso nuevo aparte con todo lo que eso implica, sino que es el mismo proceso, pero que adentro tiene varios hilos de ejecución. Un hilo está ejecutando la línea 8, el otro hilo está ejecutando la línea 25, el otro hilo está ejecutando la línea 100, pero está bloqueado porque está esperando el pendrive. ¿Sí? O sea, y así podemos lograr concurrencia, y si tenemos un core multithreading, podemos lograr, porque hilos es thread en inglés, es lo mismo. Y los procesadores multithreading, de múltiples hilos, lo que te permiten es que vos, si tenés un proceso que tiene muchos hilos adentro, puedes llegar a ejecutarlos en paralelo, ¿sí? En los distintos cores. Porque todos usan el mismo espacio de memoria, usan los mismos registros, entonces lo único que cada uno tiene una pila diferente y un par de cosas, perdón, tienen una pila cada uno, unos registros cada uno, pero después el código del programa es el mismo, el espacio de direcciones es el mismo, y lo único que varía es el contador también del programa de cada hilo, porque un hilo, imagínense, va a estar ejecutando la instrucción 1, el otro hilo va a estar ejecutando la instrucción 10, y los múltiples cores los pueden ir ejecutando en paralelo. El tema, bueno, lo que más o menos en esta transparencia está lo que les acabo de decir. Acá hay un dibujito para un ejemplo de multilado, que este dibujito el ejemplo del servidor web es bastante, me parece que es bastante famoso porque lo he visto en varios lugares, pero imagínense un servidor que está escuchando un servidor tiene que hacer muchas cosas, un servidor web. Entre ellas es estar escuchando en un puerto, típicamente el puerto 80. Tiene que haber un proceso, que probablemente sea un proceso demonio, un proceso en segundo plano que está escuchando por requests que vengan por la red a ese puerto, ¿sí? Entonces, un ejemplo de multilado es que hay un hilo que es el que está ejecutando, o sea, el proceso es el mismo, es un proceso solo del servidor web, pero tiene varios hilos adentro. Hay uno que está escuchando por el puerto 80, y cada vez que viene un request y le dice, che, quiero la página, no sé, obviamente una que tenga ahí, ¿no? Local, en su máquina, quiero tal página, y crea un hilo nuevo, o eso depende, a veces crea un hilo nuevo y otras veces hay un pool de hilos ya existente, y le dice a un hilo, tráeme tal página. Y de toque le pide eso al hilo y él se queda escuchando de vuelta, no se queda bloqueado esperando que el hilo que busca la página le responda, ¿sí? Así es como se logra la concurrencia y el paralelismo. Acá en el dibujito, como ven, hay uno que dice hilo despachador, que es el dispatcher o es el que escucha, y los hilos trabajadores son los que van a buscar la página web. Lo que explica acá en el libro es que dice caché de páginas web. Lo que explica es algo de lo que más o menos les comenté la otra vez por arriba, que siempre se usan cachés porque son mucho más rápidas, que hay algoritmos que se encargan de tener de que estudian qué es lo que más se consume y eso lo ponen en la caché. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un dato en la caché, nos ahorramos de ir a buscarlo al disco. Y si nos ahorramos de ir a buscarlo al disco, nos ahorramos montones de tiempo y de cosas, del bloqueo. Uno se bloquea cuando va a la entrada-salida esperando la respuesta, y si está en la caché, se responde rápido y se sigue trabajando. Otro ejemplo de multilado es el ejemplo de, por ejemplo, un procesador de texto. Imagínense que ustedes hacen un programa, un Word, por ejemplo, ¿no? Lo programan. Es un proceso solo que es el Word. Pero adentro necesitamos hacer varias cosas. Hay un hilo que tiene que estar escuchando lo que va uno tecleando, lo que uno está tecleando. Hay otro hilo
que cada cierto, que tiene un timer y que dice, bueno, no sé, cada 10 segundos grabo en el disco. Hay otro hilo que está diciendo, bueno, voy formateando el texto, o vieron el autocorrector, por ejemplo, que uno está tecleando y a su vez capaz que le empiezan a marcar palabras en rojo arriba porque están mal escritas. Eso se logra porque, porque hay varias cosas ejecutándose a la vez, porque imagínense que si tuviésemos un hilo solo de ejecución, mientras me escucha que yo estoy tecleando, mientras escucha mi tecla y la guarda y hace todo, o sea, no podría estar haciendo otras cosas en paralelo. Que repito, a veces es paralelo porque tenemos muchos cores, y otras veces es un paralelo simulado porque es que el procesador es tan rápido que barre tantas tareas a la vez que da la sensación de paralelismo, pero en realidad, bueno, no es que es paralelismo, sino que ejecuta un milisegundo cada cosa, pero las cambia tan rápido que genera una sensación de pseudo paralelismo. En este cuadro indica más o menos no, indica lo que le había comentado al principio, que cuando uno crea un proceso, qué cosas se deben guardar en la memoria, porque ese proceso después yo tal vez lo tengo que pausar, lo tengo que guardar, tal vez lo tenga que guardar en el disco rígido. Ese es el concepto de memoria virtual, ¿vieron? O de los swap, el Linux, que hay una partición o un archivo swap, en Linux, en Windows también, que es todo lo que es la memoria virtual, es por ahí tenemos un proceso y si nos quedamos en memoria RAM, lo tenemos que pausar, lo guardamos en el disco rígido y tenemos que guardar todo lo que está relacionado con ese proceso. O sea, qué estaba haciendo, dónde está, qué línea de código estaba ejecutando, qué archivos tenía abierto, todas esas cosas. Y cuando creamos un hilo, fíjense qué barato que es crear un hilo, porque por cada hilo que creamos en un proceso solamente tenemos que crear un contador de programa, un registro, una pila y el estado del hilo, que el estado sería si estoy bloqueado, si estoy en ejecución, si estoy listo. Esta es la gran ventaja versus el fork que vimos, porque el fork que vimos en la clase pasada crea procesos enteros. Un proceso padre crea un proceso hijo y crea todo esto, cada vez que lo ejecutamos, lo crea entero en memoria. Cuando creamos hilos, tenemos un proceso solamente, y por cada hilo crea estos 4 elementos nada más. Entonces es muchísimo más barato también a nivel de memoria la creación de hilos. Bien, hago una pausa. ¿Me siguen? Más o menos. Poco, nada, mucho. Si yo te hago una pregunta, ¿los estados del hilo pueden ser los mismos que los del proceso, que eran los que vimos en Sí, ejecución? sí, sí. Los estados, si llegan a indagar un poquito en Wikipedia o en algún otro libro de procesos e hilos, van a ver que hay unos grafos de estados gigantes, ¿sí? Este que yo les mostré, que son tres estados, está reducido a su mínima expresión para hacerlo más comprensible, y me parece que está bien. O sea, no son esos 3 estados nada más, hay muchos intermedios, ¿sí? Pero estos son los más importantes. Los hilos y los procesos tienen los mismos estados, entre comillas, digamos, teniendo en cuenta que son, si lo reducimos a esos 3, y a su vez, ahora les voy a mostrar que vieron que yo les contaba que hay un planificador, el scheduler, que tiene cada sistema operativo que agarra cada proceso y lo va ejecutando. También hay un planificador para hilos, ¿sí? Hay veces que cada proceso, ahora lo vemos en la próxima, creo, en la próxima transparencia, que cada proceso a veces tiene su propio planificador de hilos, porque si un hilo, si el procesador dice, bueno, ejecutate vos proceso de Word, por ejemplo, entonces el proceso Word dice, uy, qué bueno, el procesador me dio 5 segundos de ejecución, ¿sí? 5 segundos de procesamiento, y empieza a ejecutar algo, empieza a ejecutar un hilo. El hilo es lo que el primer hilo agarra y quiere grabar algo en el disco. Eso que va a grabar en el disco tarda 10 segundos. Entonces no puede grabar y quedarse esperando a que termine de grabar en el disco. Agarra, dice, bueno, ok, este hilo graba esto en el disco, y mientras este hilo graba, yo me paso al próximo hilo que tengo que leer lo que el flaco me mete en el teclado. Si el flaco justo me mete una tecla,
tengo que activar el otro hilo que se fija si lo que escribió es una palabra válida o inválida, ¿no? O sea, empiezan a pasar todas esas cosas. Y ahí hay un mini planificador de hilos, que dice, bueno, este está bloqueado, ok, lo dejo, sigo al próximo. Hizo tal cosa, no, bueno, activo este hilo. Y va pasando de hilo en hilo, ¿sí? Entonces tenemos un gran planificador que planifica los procesos, que es mucho más macro, y cada proceso tiene su planificador de los hilos internos, ¿sí? De cómo administran el tiempo que le dio el planificador grande a cada proceso, cómo lo administran internamente. Pero esto tiene que ver con, hay una diferencia de hilos a nivel kernel, el kernel es el núcleo del sistema operativo, y los hilos a nivel de usuario. Los hilos a nivel de usuario, que son los que ocurren dentro de un proceso, pero que el planificador del sistema operativo ni sabe, no tiene ni idea de que adentro de ese proceso hay muchos hilos, ¿sí? O sea, eso en algunos sistemas operativos pasa, o pasa por ejemplo con el hilado de Java, la Java Virtual Machine. Vieron que los programas en Java se compilan en algo que se llama bytecodes, y esos bytecodes se ejecutan en una máquina virtual de Java. Cuando uno en un programa en Java crea muchos hilos, el planificador del sistema operativo no sabe. Él sabe que yo creé una aplicación que se llama calculadora, que es un proceso que se llama calculadora, y le dice, bueno, toma, ejecutate. Y le da 10 segundos, no sé, digo 10 segundos, ni en pedo le va a dar 10 segundos, le va a dar un milisegundo, pero bueno, 10 segundos para que sea más grande. Y se toma 10 segundos, calculadora, ejecutate. Capaz que la calculadora tiene 10 hilos adentro, pero la deja que la calculadora se administre con esos 10 segundos, cuántos segundos le va a dar a cada hilo interno. En cambio hay otros procesos que se llaman procesos a nivel de kernel, que el planificador grande planifica los procesos y a su vez los hilos de cada proceso, ¿sí? Nosotros vamos a ver unos hilos que son los hilos famosos, hilos POSIX, también para los sistemas Unix-like. Estuve investigando un poco este tema, porque en el libro no está muy claro si los hilos POSIX son hilos a nivel de kernel o hilos a nivel de usuario. Según Wikipedia son hilos a nivel de kernel, ¿sí? O sea, cuando uno crea hilos con POSIX, el planificador del sistema operativo es el que se encarga de administrarlos, no el planificador del proceso. En otros lados dice que en realidad la especificación de la IEEE, que es uno de los organismos que definen los estándares de muchas cosas, por ejemplo de los focos de luz, también definieron como el estándar de cómo debería ser un hilo para que sea portable entre los sistemas Unix. Y ellos dicen que en la especificación de los hilos POSIX se especifican las características de los hilos, pero que la implementación se la dejan a cada sistema operativo. Entonces, esto se puede leer de la siguiente manera. Los hilos POSIX nativos en Linux son hilos a nivel de kernel, pero por ejemplo en Windows podrían ser a nivel de usuario. Yo no lo sé, no lo encontré, porque Windows ahora soporta los hilos POSIX también, aunque no es Unix-like. O sea que ellos lo que dicen es, mira, los hilos POSIX tienen que cumplir con estas características, pero si son hilos a nivel de kernel o hilos a nivel de usuario, no nos importa. Eso que cada sistema operativo, cuando lo implemente, lo maneje como mejor le parece. Esto es lo que les explicaba recién de los user threads, hilos a nivel de usuario, y kernel threads, hilos a nivel de núcleo. Fíjense en la primera tablita que cada círculo es un proceso, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, el proceso 1 tiene 3 hilos adentro, y si ven, hay un rectángulo con 3 rectangulitos adentro, que sería como el planificador de hilos del proceso. O sea, el proceso sabe que tiene 3 hilos y los administra. Le dice, bueno, a vos te doy tanto tiempo, a vos te dejo tanto tiempo, a vos así. Y el proceso al lado, fíjense que es otro círculo que tiene 4 hilos, y tiene un mini planificador que tiene 4 lugares, uno para cada hilo. A su vez el kernel tiene el macro planificador de procesos y tiene 2 entradas. ¿Por qué? Porque tiene 2 procesos nada más para administrar. Dice, a este proceso le doy 10 segundos, a este le doy 10 segundos, a este le doy 5, a este le doy 5, y pasa de proceso a proceso. Pero él ni idea tiene de que dentro de cada proceso, no sabe que dentro del primer proceso hay 3 hilos, dentro del proceso 2, adentro del segundo proceso hay 4 hilos.
No le importa. Él a cada proceso le da el tiempo como si tuviese un hilo solo y después que él se maneje, si tiene muchos hilos, como lo administra internamente. En este acá a la derecha son los hilos a nivel de kernel. En este caso, fíjense que el proceso, o sea, estamos con dos procesos, uno de 3 hilos y otro de 4, igual que el ejemplo 1, pero fíjense que el proceso no tiene un planificador interno de hilos. Se lo deja el sistema operativo. El sistema operativo, fíjense que tiene una tabla de procesos, que son 2, porque tiene 2 procesos nada más, y una tabla de hilos. Entonces el planificador del sistema operativo se hace cargo de todo. Dice, bueno, este proceso, por ejemplo, esto es un ejemplo que podría ser. Podría decir, bueno, si el proceso 2 tiene más hilos que el primero, le doy más tiempo proporcionalmente, por ejemplo. Podría decir eso, podría decir, si al proceso 1 le di 10 segundos porque tiene 3 hilos, al segundo proceso le voy a dar 12 segundos porque tiene un hilo más. Por ejemplo, priorizaría el tiempo a partir de la cantidad de hilos que tenga un proceso. ¿Sí? O sea, esto lo vamos a ver más adelante, que hay muchos algoritmos para con qué criterio le das tiempo a un proceso o no. O sea, ¿cómo decidís vos darle tiempo a un proceso? ¿Se lo decís por orden alfabético o por, no sé, o por prioridad? ¿Quién define la prioridad? Bueno, y esas cosas están todas en un algoritmo y hay como 5 o 6 que son los más famosos. Hay algunos algoritmos que son, a todos le da lo mismo, dice, bueno, yo le doy 10 milisegundos a cada proceso, tipo round robin, tipo la ronda de la batata, así como que toma 10, 10, 10, 10, 10, 10, por más que un proceso es de, no sé, de lectura de impresora, el otro es de leer el mouse, el otro es de que yo, les da todo lo mismo. En cambio hay otros que son los sistemas más orientados a multimedia, que les dan mucho más tiempo a los procesos que están relacionados con entrada de sonido o de video, y les da mucho menos a, no sé, a procesos de red. Bueno, por eso el algoritmo es el que define las características del sistema operativo, donde con qué, o sea, cuál es la funcionalidad de ese sistema operativo, y a partir de eso uno planifica los recursos, ¿no? El planificador se comporta con el criterio que afín a lo que está dedicado al sistema operativo. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, manos a la obra. Ahora vamos a ver cómo se implementa el hilado. Y el trabajo que les voy a dejar el viernes próximo, para las próximas 2 semanas, va a ser de hilado, ¿sí? En C y en Linux. Lo que les comentaba recién, la IEEE, que es este organismo que hace los estándares, creó el estándar POSIX o pthreads, que sería POSIX Threads, para que los hilos cuando creo un hilo en Unix, me lo pueda llevar a un Linux y siga funcionando, ¿sí? O sea, que el sistema operativo entienda cómo crear ese hilado. Windows no lo tenía, pero ahora tiene unas librerías que yo no sé si hay que descargarlas aparte o no, eso lo tendría que ver, que permite también el tema de creado de hilos utilizando este estándar. Estaría bueno ver si podemos llegar a crear un programa en C que cree hilos POSIX en Linux, y si ese programa, si lo compilamos en Windows, logramos que funcione. No sé, me parece medio utópico, pero si es tan portable como dicen, este estándar POSIX debería funcionar. Bien, hago una pausa y le tomo un trago de café. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se entiende el tema primero, se entiende el concepto de la diferencia entre crear un proceso completamente nuevo y crear un hilo adentro de un proceso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Eso es lo que me importa en realidad. Entiendan eso. Si entienden, eso es lo más importante. Después toda la zaraza que les dije antes son datos para que no sé, para que los tengan en su mente, pero si entienden que cuando creo un proceso con fork, con la llamada del sistema fork, creo otro ente completamente igual e independiente del primero, y que cuando creo un hilo, que ahora le muestro cómo es con la instrucción pthread create, creo un hilo de ejecución dentro del mismo proceso, no creo un proceso nuevo, sino que estamos adentro del mismo programa y compartimos las variables globales. Todas las variables que declaramos globales, las hilos la comparten, la pueden leer. Esa es el key de la cuestión. Después, lo que les dije de hilos a nivel kernel, hilos a nivel de usuario,
está bien que lo hayan escuchado y que cuando veamos los distintos algoritmos de planificación lo tengan en cuenta, pero el tema de diferenciar un hilo de un multilado de un multiproceso, digamos. O sea que un hilo depende del proceso en el que está. O sea, Sí, es dependiente del... sí, totalmente. Sí, sí. Miren, Genial. los programas, tal cual ustedes los conocen hasta el día de hoy, que ustedes crean un programa y lo ejecutan, ese programa cuando se ejecuta es un proceso con un hilo adentro. O sea, el hilo es el que va diciendo instrucción 1, ejecutar, instrucción 2, o línea 1, línea 2, línea 3, if tal cosa, salto a línea 5, bueno, me voy a la línea 5, if, ese es un hilo de ejecución. Pero esto lo que te permite es crear dentro del mismo proceso muchos hilos de ejecución, es decir, dentro del mismo programa ejecuto la instrucción 10, después ejecuto la instrucción 1, pero todo en paralelo, ¿sí? Varios hilos a O la vez. sea, el proceso en sí no es el que se encarga de la ejecución, sino los hilos adentro del proceso. Exactamente, el proceso es todo el espacio, el espacio en la memoria, el código del programa, una pila, y el hilo es el que lleva la ejecución. Sí. Todo, a ver, Genial. esto para que quede claro, todos los procesos tienen un hilo, si no, no se pueden ejecutar. Todos. Hasta el de la Commodore 64 y el de la PDP-11, que es la computadora de 1970. O sea, el hilo es un concepto abstracto casi de alguna manera. Es el hilo, lo que va ejecutando, digamos, lo que dice instrucción, ejecutar tal instrucción, ejecutar tal instrucción. Eso es el hilo. Y ahora lo que yo les estoy planteando es que se puede hacer que eso se haga muchas veces a la vez en paralelo. O concurrentemente, no en paralelo. A veces es concurrente. Uno se ejecuta un cacho, después se ejecuta el otro, después se ejecuta el otro y así. ¿Sí? Bien. Ahora. Ahora vamos a ver un tema que es súper interesante y es sobre el que van a trabajar en el práctico, que es el tema de, si yo les digo que los hilos comparten, o sea, si creo procesos independientes, son procesos independientes, cada cual tiene sus variables, sus cosas, no hay manera de que el proceso A le escriba o le borre algo al proceso B, excepto que yo quiera que lo haga, ¿no? En los hilos no pasa eso, en los hilos comparten las variables globales del programa. Entonces, muchas veces pasa que si están mal programados, ocurren lo que se llaman condiciones de carrera, que ahora las vamos a ver, y el programa falla de maneras muy extrañas, muy difíciles de detectar. Por eso el concepto hay que tenerlo muy en claro antes de hacer el programa, porque después son muy difíciles de detectar. De hecho, yo después les voy a contar un caso de una condición de carrera posta que el año pasado tuvimos en el trabajo y que estuve 2 meses hasta que la encontré. Las condiciones de carrera, como para que se asusten un poco y lo entiendan, es, miren, hay 2 casos, hay muchos, pero han matado a personas. Las race conditions. Hay uno, que es, acá les dejé los links para que lean más, los que sean medio morbosos en Wikipedia. Una máquina de generación de rayos X que mató a 3 personas había una race condition, era un programa con multilado adentro, no estuvo bien programado, había un bug, algunas variables compartidas eran modificadas y no debían haberse modificado. Era un caso rarísimo. ¿Vieron esos programas que fallan? O sea, que cuando se hizo el test y todo, nadie encontró, dijeron, esto anda perfecto. Y un día, bajo ciertas condiciones, no sé qué, falló y mató a gente. Y acá hay otro de un gran apagón, que fue una pavadita chiquitita en una ciudad, y que se empezó a apagar en cascada porque también estaba mal programado el procesamiento paralelo de las computadoras, y la gente veía en los paneles que estaba todo bien, tipo como en Chernobyl, que veía que parecía que hubo un gran apagón en Norteamérica por un bug en el software de la empresa eléctrica. No quiero pensar Edes acá, cómo tendrá los sistemas. Pero ahí le dejé los links para que vean que esto de las race conditions, ahora cuando lo vean y lo entiendan se van a dar cuenta, por ahí capaz que no se les ocurrió nunca, porque nunca lo pensaron en paralelo. Nunca pensamos por ahí en un programa multilado, pero los programas multilados son re comunes y los van a usar. Y
Y las race conditions pasan un montón de veces, pero bueno, uno cuando ya lo ve, en este caso, lo empieza a procesar y después todo cobra sentido. Y así que bueno, esa va a ser la idea de los prácticos, de que empiecen a ver cómo sincronizar cuando tienen un programa con múltiples hilos, que los hilos no se pisen entre sí, ¿sí? Que no generen estos resultados catastróficos. Acá yo les voy a ver, esto lo voy a poner en grande, presentar. Voy a tratar de mostrárselo con este ejemplo. Voy a tratar de ir despacio, a ver si una race condition típica, ¿sí? Tenemos, en este caso, es una race condition yo le puse proceso 1, proceso 2, podría ser hilo 1, hilo 2. Yo en las transparencias les puse que de ahora en más, mientras hable de procesos, también está hablando de hilos, en todo lo que es sincronización y multilado, etcétera, ¿sí? Porque en los dos casos se puede dar. Imagínense dos procesos o dos hilos del mismo programa que comparten una variable, un arreglo que es un colectivo, supongamos, ¿no? Es la metáfora de un colectivo el arreglo. Y que decimos que en cada posición una X es que está ocupado. Y entonces el proceso lo que hace simplemente es llamar a una función que le busca un asiento libre y después lo que hace es ocupar ese asiento, ¿sí? Pero tenemos un detalle, que estos dos procesos o estos dos hilos, no importa, se están ejecutando en paralelo. En paralelo o concurrentemente, o sea, repito, o se están ejecutando en dos cores en paralelo, o es un procesador de un core solo que está ejecutando concurrentemente, es decir, ejecuta tal vez una línea de uno, otra línea de otro, le da un milisegundo al proceso 1, después le da un milisegundo al proceso 2, entonces va ejecutando líneas. A veces ejecuta dos líneas de un proceso, una línea de otro. Eso me parece medio random. Es más, ahora cuando hagamos el práctico de hilos, se los voy a hacer ejecutar muchas veces para que vean que cada vez se ejecutan de manera distinta. Entonces tenemos una ejecución paralela o concurrente de estos dos procesos. Fíjense qué pasa, por qué puede fallar esto. Lo que pasa, definimos un entero que se llama asiento libre, que llama a la función buscar asiento libre y le pasa como parámetro colectivo, que es una regla, ¿sí? La función le devuelve y le dice el 4, es el asiento libre que sigue. Entonces, guarda en la variable asiento libre un 4. Ahora, cuando se va a ejecutar la próxima línea, no se sigue ejecutando la línea 6. Porque el CPU dijo, no, ¿sabes qué? Proceso 1, vos ya te ejecutaste un montón de tiempo, no tengo 1000 horas. Ahora le toca al proceso 2. Entonces el proceso 2 empieza a ejecutar y dice, ok, a ver, ¿qué asiento libre tengo? Le pregunta. Ejecuta la línea 12, digamos. Y se va a fijar el arreglo, y el arreglo le dice, el 4 está libre. Dice, ok, y lo guarda en su variable int asiento libre. O sea que hasta el momento tenemos en el proceso 1 barra hilo 1 y en el proceso 2 barra hilo 2 la variable asiento libre con un 4, porque ellos saben que en el 4 está el asiento libre. La CPU dice, ¿sabes qué? Proceso 2, ya te ejecutaste un montón. Ahora le toca a proceso 1. Ok, saca el proceso de ejecución, pone el proceso 1, y el proceso 1 dice, ok, ahora me tocaba la línea 6, ocupar asiento libre, o sea, le chanto acá a ver si puedo dibujar, le chanto una X acá, ping, ping, proceso 1, ocupó la posición 4. Termina de ejecutar joya, la CPU dice, ¿sabes qué? Ahora le toca al proceso 2. Y viene el proceso 2 y dice, voy a ocupar el asiento libre, el 4. Y viene y pisa esto de vuelta. O sea, se sienta arriba del chabón que ya estaba sentado. Entienden que acá hay un problema. O sea, lo ven lo que está pasando acá, que ocurre un problema porque estas dos líneas, el que las programó pensó que se iban a ejecutar continuas, seguidamente.
Y estas dos líneas también pensó que se iban a ejecutar de manera continua. No pensó nunca que se podía llegar a ejecutar una, la otra, y la otra, y la otra. Se terminan las dos personas sentando en el asiento número 4. ¿Me siguieron hasta acá o Sí. más? ¿Y qué pasa ahí? ¿Se sobrescribe? ¿Cómo? O sea que ejecutarlo en dos hilos diferentes en paralelo, lo estás sobrescribiendo el espacio de memoria de la variable. Exactamente, estás sobrescribiendo la variable mal, digamos. Si, digamos, este piensa que está ocupando un asiento libre y no está ocupando un asiento libre, está ocupando un asiento que está ocupado. Estás perdiendo banda de información. Claro, o sea, el proceso 2 dice, voy a ocupar el asiento libre y va y se sienta, pero en realidad ya no está más libre porque el proceso 1 ejecutó antes y se sentó antes, y él no se dio cuenta. Este es un ejemplo medio tonto para que lo vean visualmente, pero esto imagínenselo con algo más grosso, como por ejemplo, claro, si esto en vez de ser un colectivo es una variable que dice, che, la luz está cortada o no está cortada. Y tenemos 3 procesos y uno dice, sí, está cortada, no, para que me fijo, no, y escribe que sí, o sea, se empieza a armar un quilombo terrible de inconsistencias en el sistema. Esto está mal, tendría que haber el proceso 1 escrito acá en esta posición y el proceso 2 en esta. O sea, este programa, esta ejecución es fallida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta zona de ejecución, esto es lo que se llama zona crítica, es una zona donde se leen y se modifican variables que son globales y que son susceptibles de que pueden haber sido modificadas o escritas por otro proceso a la vez. Entonces, cuando tenemos zonas críticas hay que tener cuidado en un ambiente de multigrado o de multiprocesos, tenemos que tener cuidado de tomar recaudos, que es lo que vamos a ver, qué recaudos hay que tomar. Se empiezan a utilizar algunos mecanismos de exclusión mutua, ¿sí? Que a vos te asegure de que si yo leo la línea 5, me asegure que la 6 la ejecuto inmediatamente después y que el procesador nunca me va a sacar de ejecución. Nunca, o sea, que vos digas, bueno, asiento libre 4, y ya la línea 6 se siga, lo próximo que se ejecute es la línea 6. ¿Sí? Que me asegure de que en el medio no pasa nada, porque si no, te deja pagando. Si en el medio se va a buscar, ejecuta otra cosa y después vuelve. Vos ya cuando vas a ocupar el asiento libre, capaz que esa variable ya quedó vieja, ya alguien la modificó por otro lado y vos ni te enteraste. ¿Sí? Bueno, ¿me siguen el resto? Ahí, ¿qué sería? Un error más allá de que es un error de sintaxis de programación, también sería un error de asignación del core. De no dejarle al programa que termine de ejecutar lo que está haciendo. ¿O eso es random? No, eso no es un error. Es el procesador tiene que ejecutar montones de procesos a la vez. ¿Sí? Y tiene que lograr cierto paralelo, o sea, que uno, como le digo, que uno se sienta que está moviendo el mouse y que están pasando todas cosas en paralelo a la vez. No puede bloquearme el mouse y bloquearme la compu un rato porque va a ejecutar otra cosa. ¿Sí? O sea... a lo que voy, tiene un criterio, ¿no? Tiene un criterio de evaluación para asignarle... Sí, no, el criterio es... el criterio se lo tenemos que dar nosotros cuando programamos, de buscar mecanismos a nivel de programación que nos permita estar equilibrado a la hora de claro, que nos permita asegurarnos de que no ocurran estas cosas. Y hay varias maneras de solucionarlo, hay varios enfoques y que, bueno, cada uno tiene sus cosas, sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Es más, en el libro, en un momento, se propone, yo no se las puse para no hacerlo tan largo, pero hay una de las cosas que propone el libro es que las interrupciones de tiempo, que el tiempo, o sea, cada vez que ocurre un milisegundo, el procesador es interrumpido y o sea, el hilo de ejecución se corta y el procesador dice, ok, ¿sigo ejecutando este proceso o sigo ejecutando el otro? Y ahí decide, si tenés suerte tal vez te sigue ejecutando vos, pero tal vez decide ejecutar al otro y ahí te pasa esto que te pasa acá. El libro propone
¿por qué no deshabilitamos, le quitamos al procesador las interrupciones de tiempo hasta que yo me termine de ejecutar, y cuando yo termine de ejecutarme le devuelvo el control al procesador, ¿sí? Al planificador. Pero ahí el gran problema que tenés es que si vos te mandaste un moco en el código y te quedaste en un loop o algo, se te colgó la computadora para siempre. Sí, la destruís completamente. No salís Claro. nunca del bug. No salís nunca más. Entonces es como que medio que es una solución que medio que no funciona. La solución posta, que ahora hay varias, pero hay muchas de utilizar variables, una variable semáforo, hay varias maneras. Quiero salir de acá. Hay varias maneras, ahora les muestro alguna. Quiero salir de acá, ¿dónde está? Sí, decime. ¿Con escape no se sale? No. Ahí está, ahí salió. No me llevo bien con Zoom, chicos, no sé, tengo medio que... Ya, desde el vamos que... a ver ahí. Está re poco optimizado. Tengo como el lápiz. Porque tengo seleccionado un lápiz. Ahí está. Mirá como el lápiz y me dibujaba todo lo que yo... Ahí está. Bueno, ahí rayé todo, no importa. ¿Esto? Me quedó todo como rayada la pantalla. Porque tendrás la pizarra activada, ¿no? Arriba tiene que salirte Se como una puede, goma. sí, se puede. Ahí está la goma. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, recién vimos el tema del colectivo tratando de explicarles el tema de la exclusión, de qué pasa cuando dos programas o dos hilos se ejecutan en paralelo y, bueno, y uno modifica una variable compartida y el otro lee y se van intercalando y puede pasar un desastre, ¿sí? Eso que ocurrió se llama condición de carrera. ¿Por qué se llama condición de carrera? Porque es como una carrera entre dos procesos. Depende cómo se ejecuten el resultado. Es más, es no determinístico. Tal vez a esto lo ejecuto una vez y falla. O sea, quedan los 4 primeros asientos ocupados. Eso es una falla. Pero tal vez la ejecuto de vuelta y anda bien. Y los 5 asientos quedan ocupados. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque tal vez en la segunda ejecución al proceso 1 lo dejó ejecutar las 2 líneas y después fue al proceso 2 y ejecutó las 2 líneas. O sea, no se ejecutaron intercalados, sino que se ejecutó primero uno y después el otro y anduvo perfecto. Después lo volvés a ejecutar y se vuelven a ejecutar así medio una línea y falla de vuelta. Entonces es una condición de carrera, es una condición de velocidad. ¿Y cómo regulás eso? Bueno, lo regulás con cómo evitarlas race condition. Hay varias maneras. Lo que se llama es las líneas que hacen uso de las variables compartidas son las que se llaman región crítica de un programa. Un programa puede tener muchísimas líneas de código, una imprime cosas en pantalla, qué sé yo, hace un montón, o modifica variables locales. Eso no pasa nada, pero cuando va a ejecutar una variable global o un recurso compartido, eso se llama región crítica o sección crítica. Y ahí lo que hay que lograr es lo que se llama acá, que acá llama también, es exclusión mutua, es decir, que un proceso, cuando esté en su región crítica, pueda entrar, ejecutar todo lo que tenga que hacer y salir, pero que te asegure que mientras está en la región crítica nadie lo puede interrumpir. Es decir, que no pase lo que pasó recién, que se estaba ejecutando y el procesador le sacó el control, se lo dio a otro, lo hizo ejecutar un cachito, le devolvió el control, que no pase ese intercambio, ese switch de contexto, sino que cuando vos estés en la región crítica, te permita hacer todo lo que tengas que hacer, y ahí después sí, cuando vos terminás, si quiere, cambie de contexto, cambie a otro proceso, y ya está, y ahí no va a pasar nada malo. Bueno, dice que una buena solución a las regiones críticas, es decir, una solución que para solucionar este problema de lectura o de compartir variables globales, es básico, que dos procesos no tienen que estar en simultáneo dentro de la región crítica. Después otro, es incorrecto hacer suposiciones acerca de las velocidades de la CPU, es decir,
nunca jamás decir, mirá, esto funciona, porque en realidad el proceso 1 yo lo voy a ejecutar en un i9, y el proceso 2 lo ejecuto en un Celeron. Entonces, nunca, o sea, es tan rápido el i9 que estas líneas las va a ejecutar tan rápido que nunca el procesador le va a dar tiempo a llamar a la otra computadora para que ejecute lo que falta. O sea, siempre se van a ejecutar en este orden porque este es más rápido. Nunca, eso es un error de concepto, nunca jamás hay que jugar con eso, porque un día te puede llevar una sorpresa o por alguna razón. O sea, es un diseño atado con alambre. O sea, vos no podés diseñar un programa pensando que el orden se va a dar como vos querés, simplemente porque un procesador es más rápido que el otro. ¿Sí? Otro, ningún proceso que se ejecute fuera de la región crítica puede bloquear otros procesos, es decir, todo lo que tenga que ver con áreas de memoria compartidas, que es la región crítica justamente, y todos los bloqueos tienen que ocurrir. El bloqueo es que yo estoy consumiendo un recurso y el otro proceso lo quiere, y como lo tengo yo, se queda bloqueado. Eso siempre tiene que ocurrir dentro de regiones críticas. Nunca, uno tendría que asegurarse de que mientras esté fuera de una región crítica, nunca va a pasar ningún bloqueo, uno nunca va a bloquear a otro proceso. Ahora sé que suena medio chino, pero ahora cuando veamos los mecanismos tiene todo el sentido. Y el último dice que ningún proceso tiene que esperar para siempre para entrar en su región crítica. Es decir, yo tengo que asegurar de que si yo voy a leer, no sé, un archivo, por ejemplo, que puede ser una región crítica, porque por ahí ese archivo está compartido con otros procesos o con otros hilos. Si yo voy a leer un archivo y el archivo lo tiene otro proceso, que me dé la seguridad de que no lo voy a esperar para siempre. Esperar para siempre significa que me voy a quedar colgado. O sea, que me dé la seguridad de que en algún momento el otro proceso va a terminar de ejecutarse y me lo va a devolver a mí. Porque si no, estamos hablando de quedarte colgado, de un programa que se queda colgado, que pide, che, tráeme la disquetera, no, está ocupado por el otro proceso, bueno, y te quedas esperando y nunca te la devuelve. O sea, se queda bloqueado. Nada, son cuestiones de diseño, digamos. Y como última, les quería mostrar, para terminar de cerrar esta idea, entiendo que no sé si soy el mejor explicador, la verdad, pero que por ahí no se va a entender de una, por ahí las van a tener que releer. Que no sé si de una terminan la clase y la van a tener clara, pero voy a intentar con este gráfico a ver si se entiende esto de cómo, de lo que es la región crítica. El jueves vamos a ver un par de maneras de programáticamente lograrlo. Y el trabajo práctico se va a tratar justamente de que van a hacer un programa en C multilado y van a ver, primero voy a hacer que les pase el problema, que lo tengan, y después vamos a ver técnicas para que lo solucionen, las distintas técnicas que hay, ¿sí? Para cómo sincronizar esos procesos, esos hilos, y que no se pisen entre sí, y que siempre se ejecute de la misma manera. No que un día lo ejecuto, anduvo, al otro día no, ahora falló, no, ahora funciona, porque pasa eso con las race condition, que es lo que me pasó en el laburo anterior, era algo que a veces fallaba, o sea, una vez por semana fallaba, pero no fallaba siempre. Y ves, ¿cómo puede ser? Bueno, y es re difícil de encontrar, porque depende del timing, del timing de los eventos. Y entonces nada, esto es un chino, por eso hay que tratar de diseñarlo bien de una. Acá tenemos, en este ejemplo, lo que intenta mostrar el gráfico es que tenemos dos procesos, como el que le acabo de mostrar el colectivo, son dos procesos que intentan acceder a un recurso compartido. Esas líneas de código, supongamos que son 3 líneas de código que lee un archivo, le hace una cuenta y después lo vuelve a escribir en el archivo. Son 3 líneas. Bueno, esas 3 líneas son la región crítica, ¿sí? Entonces, el proceso A empieza a ejecutarse, el proceso B también, y en el momento 1, el proceso A entra en la región crítica, ejecuta una línea que es leer tal archivo, por ejemplo, ¿no? Sigue pasando el tiempo, llega el momento tiempo 2, y el proceso B quiere leer ese mismo archivo, quiere entrar a la región crítica. Pero el proceso A
implementó algún sistema de control, que es lo que vamos a ver nosotros, y lo que hace es decirle al proceso de, mirá, el recurso lo tengo yo. Así que hasta que no termine no te lo voy a dar. Entonces B se bloquea el proceso, no hace nada, y cuando pasa el momento T3, A sale de la región crítica, termina de ejecutar la última línea, por ejemplo la línea de ocupar asientos, terminó, y ahí le dice a B, ahora sí, ahora vení vos, bueno dale, y ahí va, ejecuta la región crítica y termina, y todos felices y contentos, no se pisaron nunca el uno con el otro, ¿sí? ¿Se entendió esto? A ver qué me dicen en el chat, si me dicen cosas feas. Claro, Yo lo entendí. bueno. Ahí le dice aguantar. Ok, sí. Los colectivos tienen butacada. Se debería hacer una línea para checar primero. Sí, sí, Xavier. Sí. Sí. Ahora vamos. No lo vamos a ver ahora, vamos a ver el jueves, pero sí, son controles de distintas maneras de algunas variables. Una variable semáforo. Hay varias maneras de controlar. No hablé de control, ¿no? Sí. Sí. Perdón, Bueno. los sistemas, una pregunta. Sí. Los sistemas operativos de tiempo real son los que administran mejor este tipo de eventos, ¿no? Y vos sí, porque vos imaginate que tienen que cumplir con. O sea, no se pueden quedar bloqueados nunca. Porque, excepto, o sea, idealmente los de tiempo real duro, que son los que tienen que ver con bélicos, los que tiran misiles, los que operan a las personas, ¿viste? Los robots, todas esas cosas tienen que ser al milisegundo, tienen que funcionar. Cuando un proceso dice yo tengo máxima prioridad, ¡pum!, no se puede quedar bloqueado, porque imagínate que sería una catástrofe. En un sistema multimedia, supongo que en un sistema tiempo real blando, como los sistemas multimedia, calculo que se perdonaría un poco más, pero bueno, tampoco no sería lo ideal. En realidad la idea es que no pase nunca, porque todo esto lo que da son ejecuciones erróneas del programa, o sea, son bugs. Es un bug, lo que pasa es que el bug que estamos acostumbrados nosotros pasa siempre. Y este bug es un bug que pasa a veces, depende lo que el sistema operativo decida hacer. Si el sistema operativo le dio, por alguna razón, 1 milisegundo más a un hilo, tal vez ejecutó bien, y la próxima ejecución no le dio 1 milisegundo más, le dio menos, y ejecutó más el otro hilo, y ahí falló el programa, y vos decís, es lo mismo, lo ejecuta. Después vamos a ver que cuando les dé el práctico, le voy a hacer ejecutar en Linux 2 o 3 veces seguidas un programa, y van a ver que en todas da distintos resultados, y eso es lo que te rompe la cabeza, que te das cuenta de que no depende de que vos no podés jugar con el orden de ejecución, que lo tenés que definir vos tenés que definir un mecanismo que a vos te asegure que se va a ejecutar esto, se va a ejecutar esto, y que en caso de que no sepas el orden, que haya regiones críticas, que cuando un proceso esté trabajando en esa región, no haya nadie más toqueteando esos datos, que esos datos estén seguros para vos, y que recién cuando vos salgas, entre el otro, ¿sí? Sí, gracias. Bien, listo, terminó la clase. Sebastián Gómez, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Estás ahí? ¿Te parece que hacemos una pausa de 5 y yo ya por lo que es clase ya estamos, por mi lado? O sea, hacemos una pausa de 5 y después nos contás un poco de lo que estás haciendo. Dale, no hay problema. Chicos, como les comentaba el otro día, Sebastián es un emprendedor de acá de Bahía. Está trabajando en un proyecto y me gustaría que lo escuchemos para escuchar de las cosas reales de sistemas, ¿no? De lo que pasa en la vida real, alejarnos un poco de tanta teoría y nada. Así que el que esté interesado, en 5 nos conectamos de vuelta. 9 y 5 nos conectamos de vuelta, si les parece. Y el que no, como tengo otra cosa que hacer, ya la clase ya fue, ahora pongo pausa, la subo igual y nos vemos el jueves. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Acá. Bárbaro, gracias. Listo.